Pablo Zambrano cuenta con más de 10 años de experiencia en estrategia, planeación comercial y revenue management en industrias relacionadas con el turismo. En Decameron All Inclusive Hotels y Resorts ha ocupado varios cargos de liderazgo enfocados en gestión comercial y revenue management con alcance en varios países como Ecuador, Perú, Colombia, México y Jamaica. Recientemente se ha enfocado en la implementación de buenas prácticas de revenue management y en la participación en diferentes proyectos tecnológicos como parte de la transformación digital de la compañía. Pablo nos comparte la ponencia buscando la fórmula para alinear la estrategia de pricing con los equipos comerciales a través de incentivos. Le damos un ciberaplauso presencial remoto y le damos la bienvenida a Pablo. Adelante, bienvenido. José, buenos días. A todos, buenos días. Espero estén muy bien. Un saludo a todos los que están de manera virtual. Y pues bueno, creo que ya están viendo allí la pantalla. Como decía, creo que no voy a leer otra vez el título que ya José nos compartió. También creo que de una view muy completa, pero pues me presento un poco. Yo soy Pablo Zambrano. Me gusta presentarme con palabras claves. Creo que así es como más fácil y más ameno. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en hotelería por los últimos 6 años, los cuales han sido unos 6 años completamente retadores, 2 de ellos con pandemia. Entonces ha sido una experiencia bastante interesante, empezando en cargos de planeación comercial. Y bueno, luego salté al mundo del revenue management, pues completamente apasionado por esto. Y evidentemente enfocado pues a temas de rentabilidad, ¿no? En diferentes ponencias y congresos hemos visto que el revenue hotelero está un poquito más, digamos que detrás del revenue de aerolíneas, pero un poco más adelante de otras industrias, por lo cual es bastante bueno poder aportar, ¿no? Frente a la rentabilidad que tenemos en esto. Transformación digital ha sido un tema que creo que todos nosotros de alguna u otra forma estamos en el día a día nuestro siendo partícipes de diferentes proveedores, de diferentes startups que tienen un único objetivo, pues, de mejorar el resultado de nuestras compañías y de nuestro hacer, ¿no? Como les contaba también José, yo estoy en Decameron hace 6 años. Es una cadena hotelera en las Américas donde digamos que nos especializamos en el todo incluido. Entonces, un poquito de mí. Aprovecho para agradecerle a Daniela y a todos los que han hecho posible este congreso para agradecer. Y bueno, es un gusto siempre participar. El año pasado estuvimos participando con el equipo de Revenue Management de Decameron como espectadores. Este año, bueno, tenemos otro tipo de participación y esperemos que sean adelante. Todas, digamos que los espacios en los cuales suelo participar, siempre trato de definir un propósito y un objetivo, ¿vale? Y yo creo que este espacio tiene de primera mano compartir conocimientos y experiencias de lo que digamos que he vivido personal y profesionalmente. Yo creo que también el segundo punto es aportar a esa comunidad de Revenue Management y Pricing de Latinoamérica, que gracias a estos espacios la estamos haciendo mucho más visible y que tenemos por delante pues bastante para poder desarrollar, ¿vale? Y tercer punto, pues hacer parte de una causa social apoyando Enseña Perú en su objetivo de aportar a esa educación, ¿vale? No siendo más, el contenido de lo que vamos a ver lo he, digamos que, dividido en 4 partes. Me gusta siempre empezar de lo general a lo particular. Por eso empezamos con un concepto. Luego vamos a hablar de gobierno, entendimiento y comunicación. Luego, digamos que temas de estructura, de incentivos. Y finalmente, un tema de estrategias de ventas, ¿vale? Mucho se ha dicho del revenue management y también digamos que por mi paso en hotelería, muchas de las cosas que voy a hablar pues serán de esta industria. Sin embargo, también vamos a hablar de algunas otras.
Y mucho se ha dicho también de qué es Revenue Management. Yo encontré esta definición, la cual al final le puse un pedacito, que básicamente Robert Cross dice que el Revenue Management lo que hacemos son la aplicación de disciplinas, metodologías, herramientas analíticas, ¿sí? Que buscamos pues predecir el comportamiento de nuestro cliente o nuestro consumidor con un objetivo de optimizar la disponibilidad del precio para poder maximizar los ingresos, ¿vale? Y lo que le faltaba, yo creo que es y la rentabilidad del negocio a largo plazo. Por muchos años, digamos que el revenue siempre se enfocó hacia una maximización de ingresos, pero al final lo que también como, digamos que nos importa como unidades o entidades generadoras de valor, pues es apuntar la rentabilidad, ¿sí? Y a largo plazo es importante y todas las decisiones que se tomen de precio o de revenue, pues deben estar enfocadas hacia el largo plazo con el único fin de darle sostenibilidad y continuidad, digamos que a la actividad comercial que estamos haciendo. Yo creo que de nada nos sirve pensar en unas estrategias cortoplacistas cuando al final pues tenemos que velar por ese largo plazo y pues evidentemente tener a nuestro cliente como objetivo en una satisfacción grande frente al servicio o al producto que estamos prestando. Vale, dentro de algunos research que yo hice para alguna presentación también me encontré con este concepto de desgranando el concepto, ¿sí? Valga redundancia ahí. No encontré de quién era, pero pues le damos el crédito al autor porque me parece que es una forma muy sencilla de poder explicar ese concepto que vimos ahorita, ¿sí? Y aquí entramos un poco también a palabras que muchos de nosotros hemos oído, pero básicamente es completamente cierto, en donde el revenue management pues, busca vender la habitación correcta. Cuando leemos ese de vender la habitación correcta, pues tenemos que pensar en capacidades, en inventario, en tipo de habitación o en silla de un avión, o en la mesa o en la silla de un restaurante o el slot de juego de un campo de golf, ¿vale? Al cliente correcto, ¿sí? Entonces es importantísimo la segmentación y la sensibilidad al precio que puede tener esas segmentaciones en el momento correcto. Entonces, ¿en qué momento de la curva de reservas o de la curva de compra también de nuestros clientes nosotros vamos a estar comunicando para poder maximizar ese precio que ese cliente está dispuesto a pagar? ¿Sí? Aquí también podemos hablar del mes, del día de la semana, de la duración de la estadía, al precio correcto, y acá pues toma fundamental, digamos que relevancia pricing, las temporadas, los tipos de tarifa, las estructuras tarifarias que tenemos, y por el canal correcto, ¿sí? La distribución, que la distribución hoy en día pues ha tenido una relevancia importante en términos digitales, pero que también conservamos canales tradicionales en los cuales pues tenemos que continuar en esa gestión, nuevamente con el fin de maximizar los ingresos y la rentabilidad a largo plazo. Pero ¿qué pasa? Esto no se hace solo. Desde la actividad de Revenue Management, pues efectivamente la estrategia se diseña, las tácticas se diseñan, pero al final son los equipos comerciales y de mercadeo quienes están frente al cliente, dándola toda para poder traer esas ventas y esos ingresos, ¿sí? Por lo cual es importante que estemos alineados hacia un mismo objetivo, tanto Revenue Management como pricing, comerciales, mercadeo y en general la compañía, hacia el objetivo que digamos que empresa pues se haya trazado. Y para lograr esto pues tenemos que compensarlos adecuadamente, ¿sí? Nuevamente son quienes están frente a los canales de ventas haciendo toda su labor para lograr enamorar a ese cliente y brindar el servicio o el producto que estamos ofreciendo. Teniendo en cuenta, claro, estos conceptos que creo que es importante, ahora sí empecemos un poco a hablar de gobierno, entendimiento y comunicación, ¿vale? A mí me gusta mucho y se han dado cuenta, hacer explicaciones con frases, ¿sí? Y esta básicamente la saco de un estudio que hizo McKinsey en el 2018, en donde estaban viendo temas de pricing dinámico, ¿sí? Y aquí lo que dice básicamente es que el impacto
del pricing o del revenue management se da únicamente cuando hay una disposición y una confianza para incorporar nuevos procesos en el día a día, ¿sí? Y lo que sigue es importantísimo, más aún la necesidad de cambiar la mentalidad, ¿sí? Eh, Porque si bien, y lo que nos dice McKinsey es que las empresas que logran meterse en una curva de pricing dinámico, pues casi que dejan de pensar en volumen y se enfocan mucho más en valor, ¿vale? Entonces es importante que esa disposición y confianza hacia ese cambio y hacia aceptar, digamos que nuevas metodologías, como es la aplicación de buenas prácticas de revenue management, se puedan generar. En este mismo, digamos que artículo, básicamente dicen o nos cuentan de 3 elementos que se necesitan para que una organización implemente su pricing dinámico, ¿vale? Un tema de analítica, sistemas, infraestructura, un tema de procesos, gestión del desempeño, pero aquí me voy a enfocar más es hacia ese círculo verde, el cual habla precisamente de eso, de cómo, digamos que esa mentalidad la debemos trabajar, ¿sí? Cómo esos comportamientos también debemos trabajarlos para que efectivamente logremos implementar esto que tanto hablamos en pricing, en revenue management, en generación de demanda, en forecasts, pues se puedan traducir efectivamente en un resultado y en un valor para la compañía. Entonces, volvemos otra vez al gobierno, al entendimiento de comunicación. ¿Y qué nos referimos cuando hablamos de gobierno? Gobierno básicamente es tener una estructura clara y concisa de áreas de revenue management y pricing en las organizaciones, que tengan evidentemente sus procesos definidos, que tengan sus áreas definidas, sus líneas de reporte completamente estructurados. Que también la interacción sea clara, interacción con las diferentes áreas, áreas comerciales, áreas financieras, áreas de toma de decisiones, digamos, estratégicas, ¿vale? Pero en gobierno también hablamos de el respaldo, el apoyo y el compromiso de la alta gerencia y de los líderes comerciales en el ejemplo que estamos hablando acá, ¿sí? Es clave que desde la parte más arriba hasta digamos que los cargos, digamos que más de contribución individual, puedan entender el valor que el revenue management y el pricing, digamos que le da un efecto a la compañía, ¿vale? Y número 3, cuando hablamos de gobierno, también hablamos en esas posibilidades de inclusión de variables de precio dentro de resultados generales de compañía y posiblemente de bonificaciones. Algunas compañías utilizan metodologías como el Balance Scorecard, donde uno de sus objetivos, pues evidentemente, es un desempeño en precio, un desempeño en tarifario, el cual de alguna manera, pues todos los componentes de unidades o áreas transversales o de negocio de las compañías, pues deben estar relacionadas para poder tener ese gobierno y esa visibilidad. Cuando hablamos de entendimiento, pues básicamente es poder explicar qué es esto, ¿sí? Y que las áreas que están relacionadas con el revenue management o el pricing, pues logren entender qué es lo que estos equipos están tratando de hacer, ¿vale? Y es poder explicar bondades, explicar beneficios y más allá el valor agregado, pues que se está dando, ¿vale? Basados, como lo vemos en la descripción inicial o en el concepto inicial, en analítica para mejorar la rentabilidad del negocio. Y tercero, comunicación. Yo creo que es esa herramienta que nos va a permitir dar ese entendimiento, que nos va a permitir evangelizar, como muchos de mis colegas, digamos que indican, y es poder enseñar esos conceptos clave, ¿vale? Y también como estamos enseñando, pues también es importante reflejar los resultados. Y es, venga, comuniquemos resultados de qué es lo que hemos hecho, cuáles son los resultados que hemos obtenido, pues para ir dándole, digamos que,
un mayor entendimiento de los equipos. Y aquí les quiero dar, digamos que unos ejemplos de este gobierno, entendimiento y comunicación dentro de lo que hemos trabajado también en Decameron, y es frente al tema de gobierno y decir y mostrar y reflejar el valor de revenue. Pues básicamente nosotros lo que hicimos una implementación de pricing dinámico y logramos mostrarle a la compañía una fórmula diferente para llegar al ingreso. Digamos que antiguamente podíamos estar enfocados mucho hacia unas ocupaciones altas, 90, 95, 98, pero el ADR no era una variable que se viera mucho, ¿sí? Y bueno, con el equipo lo que nos metimos y aprovechamos de una manera u otra la pandemia, la pospandemia, y es implementar esas prácticas de pricing dinámico. Y llegamos a una nueva fórmula, y estamos teniendo unos ingresos, unas rentabilidades mayores inclusive que las de 2019, pero con ocupaciones más bajas y con unas tarifas más altas. Y evidentemente esto tiene unos efectos multiplicadores, ¿no? Al tener hoteles con, digamos, con menores ocupaciones, hay un gasto de mantenimiento que se puede bajar, dado que las densidades no son tan altas, y todo esto contribuyó. Y creo que ese fue el punto importante para que, digamos, que la alta gerencia se convenciera de la importancia de esto y del apoyo, y que afortunadamente hasta ahora, pues, hemos seguido dándolo. Y en temas de comunicación, pues la verdad es que fue una táctica muy sencilla, pero muy poderosa. Y básicamente nos inventamos un boletín, un newsletter, en el cual había una sección que se llamaba Aprende de Revenue Management, ¿sí? Y allí nosotros empezábamos a decir o evangelizar a la gente de conceptos, el concepto de precio, el concepto de demanda, el concepto de elasticidades, el concepto de inventarios, de sobreventas, ¿sí? Pero al mismo tiempo dentro de esos boletines sacábamos resultados. Y lo que fue interesante es que la gente empezó evidentemente a ver que de estrategias y tácticas que se habían implementado había resultados. Una anécdota, y es, teníamos que sacar, digamos que parte del pricing dinámico, cambiar tarifas bastante rápido, lo cual implicaba una manualidad. Ese equipo no entendía por qué tenían que hacer todo esto. Y luego, pues, por medio de esa comunicación, pues, les mostramos cuál fue el impacto en ingresos y en rentabilidad de los cambios tarifarios que tuvieron que hacer. Esto, pues, desde luego nos mejoró compromiso, nos mejoró satisfacción de los equipos, y desde luego, pues, una bandera verde y positiva frente a implementación de buenas prácticas de revenue management. Vamos al segundo punto, que básicamente, bueno, al tercer punto de la agenda, segundo punto, ya hablando específicamente. Y aquí nuevamente esta gráfica, bueno, esta gráfica no, esta slide nos muestra otra cita, ¿sí? El cual nos dice que las estructuras de incentivos tienen que estar alineadas, ¿sí? A aquellas recomendaciones que las herramientas de pricing nos generen, ¿sí? Y que al final las personas tengan que estar atadas a su compensación variable a esto. Entonces, aquí ya empezamos, digamos que mucho más a ver cómo podemos, evidentemente, alinear al pricing con las estructuras de incentivos. Y esta gráfica es interesante porque nos muestra unas tendencias, ¿sí?, que estamos viendo en el mercado en este momento, y cómo a partir de ciertas tácticas de incentivos comerciales las podemos atacar. Yo me voy a enfocar en tres, las otras los invito a que puedan buscar el artículo, que es bastante interesante. Y la primera de ellas es la complejidad de la oferta, ¿sí? En la complejidad de la oferta, hoy, digamos que con toda la información que tenemos nosotros como también consumidores, y con la cantidad de oferta que puede generar, al cliente se le abren una cantidad de opciones que al comercial pues va a ser evidentemente mucho más complejo. ¿Cómo se puede, digamos que, dar paso a esto?
con unos incentivos específicos a los roles, ¿sí? Y aquí yo me voy netamente a un ejemplo y a extrapolar esto con hotelería. Y es, ¿cuáles son los diferentes roles comerciales que pueden haber dentro de una estructura? Empezamos por unos ejecutivos que pueden atender un segmento corporativo, donde hay una venta consultativa importante, ¿sí? Donde para ciertos hoteles los grupos pueden ser una muy buena opción para generar ocupación en aquellas temporadas donde el leisure pueda ser bajo, ¿sí? Entonces uno casi que podría es empezar a incentivar a los equipos comerciales de este segmento en ciertos hoteles, en ciertas fechas, para lograr, pues, sacar adelante la ocupación, ¿vale? Bodas y los grupos y las bodas. Yo creo que este es uno de esos ejemplos donde la oferta es muy compleja y donde en sí el producto es muy complejo, ¿sí? Donde requiere un planning bastante fuerte, donde las personas, los comerciales, para poder sacar estos grupos, pues tienen que estar con una dedicación casi al 100%, ¿sí? Pero también hay un punto, en este caso, de upsell importante, ¿sí? Y es, venga, vamos a compensar a ese equipo comercial, no únicamente por la venta de una habitación, sino por la venta de esa cantidad de ancillaries que pueden generarse una boda, ¿vale? Un asesor de contact center, ¿sí? Se puede medir por medio de la materialización de la cantidad de llamadas que pueda estar recibiendo, ¿vale? En recuperación digital, ¿sí? En nuestra, por ejemplo, en la página web directa, ¿sí? Hay muchas cosas que pueden pasar dentro del proceso de compra y el cliente no termine cerrando su compra. Estas personas tienen, digamos que el derecho o la obligación, pues, de llamar y recuperar la venta. Entonces, también ese esquema de comisiones tiene que ser, pues, enfocado para esto. Y acá lo más chévere de todo es que, pues, también en los hoteles nos pueden ayudar bastante a generar ingresos y recordando, pues, también el Total Revenue Management, ¿no? En donde los agentes de recepción o los de recepcionistas pueden ser incentivados para generar upgrades y para generar upsells dentro de el momento del check-in, ¿vale? Entonces, es importante tener roles, digamos que incentivos para roles específicos y poderlos entender e identificar. El segundo es, hay muchos puntos de contacto en este momento con el cliente, ¿sí? Y hay muchos canales también, por lo cual allí hay una oportunidad también muy grande de poder llegar a incentivarlos de una manera adecuada de acuerdo a los objetivos de compañía, ¿sí? Hay canales y hay segmentos de valor, digamos, que nos pueden generar una rentabilidad mayor. Y es allí donde, moviendo palancas también de incentivos hacia ciertos canales y ciertos segmentos, podemos nosotros, digamos que, persuadir un poco para lograr resultados. Y al final, digamos que otra tendencia es un poco la dificultad de predecir la demanda, ¿sí? Y eso nos pasó completamente en pandemia y pospandemia. No teníamos ni idea de dónde nos iban a llegar la demanda, de qué segmentos iban a reaccionar. Afortunadamente, pues tenemos analítica avanzada, ¿sí? Las cuales nos están ayudando bastante esto y también nos ayudan a poder generar unas metas, digamos que más reales y más acordes. Entonces, con predicciones de demanda, de precio y por lo tanto unas metas acordes a esto. Viendo todo esto, al final yo creo que lo importante y la ciencia detrás de esto es que a los equipos comerciales no se les debe decir qué hacer, ¿sí? Sino que se deben sentir persuadidos hacia comportamientos que la estrategia de comercialización y de pricing de una organización sea. Le quedan 3 minutos, por favor. Claro que sí. Listo. Entonces yo creo que aquí es importante decir que un esquema y una estrategia y una estructura de incentivos tiene que ser fácil y sencillo de entender. Si esto no es, nuevamente, fácil y sencillo, es muy complicado que el comercial pueda generar y dar su potencial máximo. Unas metas retadoras pero realistas y evidentemente unos incentivos alineados completamente a
los objetivos de la compañía. Y les pongo, por ejemplo, un ejemplo de otras industrias, por ejemplo, la banca, ¿sí? En la banca con créditos hipotecarios. Evidentemente, los equipos de pricing definen una tasa objetivo, una tasa recomendada, ¿vale? Y la forma como se compensan a los equipos comerciales es de acuerdo a lo que se acerquen a esa tasa recomendada. Entonces, a medida que el asesor se acerque mucho más a esa tasa, su compensación va a ser más alta o más baja. Y básicamente esta parte es muy sencilla y digamos que estamos diciendo que unas estrategias y enfoque de ventas, tenemos básicamente 4, top-down, bottom-up, menu guide y best available rate. Top-down es básicamente que un asesor puede empezar desde las tarifas más altas e ir bajando hasta donde pueda materializar la venta. El bottom-up, al contrario, empezar con unas tarifas con bastantes restricciones e ir subiendo para lograr cerrar una venta con una tarifa más alta. Menu Guide es donde básicamente se le da al cliente pues una lista de tarifas y la Best Available Rate, que es la tarifa más baja. ¿En cuáles de estas dos hay una capacidad de influencia del precio? Pues básicamente en las primeras dos, en top-down y en bottom-up, en donde el asesor o el comercial pues puede influenciar también bastante esa decisión de compra y a la cual se le puede incentivar pues siempre por poder cerrar una venta con unas tarifas, un pricing alto. Como conclusión y para hacer un cierre, pues tenemos 3 puntos: gobierno, entendimiento, comunicación, estructuras de incentivos y comisiones, estrategias y enfoque de ventas, que son palancas pues, que nos ayudan a alinear la estrategia de precios con los equipos comerciales. Espero que haya sido de agrado lo que ustedes acaban de ver y estamos en contacto. Muchas gracias.